Elige tu dificultad, con todos los Pokémon hasta la 9ª generación y Liga Pokémon. Descubre Pokémon Altar, en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy sí toco un fangame de Pokémon en español con nueva historia y región, además de muchas otras novedades que veremos, que aunque se vean simples, te pondrá a prueba como entrenador con sus gimnasios y liga Pokémon. Pokémon Altar es un fangame de Pokémon en español completo creado por Pito Pato. Contaremos con 8ª generación, 2 dificultades y un montón de novedades para esta aventura que además salió hace poquito, por lo que mayor razón para probarlo. Y algo que sé que os gusta es que tenga batallas estilo 3D o combates en movimiento, 5ª generación, y sí, aquí los vamos a tener. Una historia diferente con un montón de sorpresas, ya que contaremos con múltiples biomas e incluso modo Nuzlocke, que hay disponible para nuestra aventura, además de una curva de nivel muy balanceada que os iré explicando más adelante. En resumen, si buscas un juego de Pokémon en español con nueva historia y región, además de más de 1000 Pokémon, es tu aventura ideal, ya que tendremos un montón de cosas por hacer y explorar y muchos Pokémon por encontrar, algo que siempre se agradece. Descubre la región de Peripe junto a tus 2 amigos, aprende y consigue llegar a la Liga Pokémon, con un montón de misiones principales y secundarias por descubrir. Y por cierto, si lo vas a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Tendréis la info del fangame de Pokémon y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Y he de decir también hay un pequeño problema, que puede que este juego no os vaya del todo bien, ya que tiene los combates en movimiento y eso hace que muchos juegos no puedan funcionar, así que esto no lo puedo asegurar que vaya a funcionar en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews, y si llegamos al menos a 500 likeazos, habrá sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Vamos con la review de Pokémon Altar en español, que a eso hemos venido y yo estoy aquí enrollándome como siempre. Empecemos con los Pokémon, que es donde más sorprende. Contaremos con Pokémon desde la 1ª generación hasta la 9ª generación. Obviamente no están todos de la 9ª, pero sí que se han agregado algunos. Se han incluido algunos Pokémon y 17 familias de formas regionales, que vendrán con movimientos y habilidades exclusivos. En características y funciones tendremos tipo Hada y daño físico y especial. Además se han actualizado los movimientos y habilidades de los Pokémon hasta la 8ª generación. Una actualización que seguro te encantará es la interfaz de batallas, ya que se han actualizado los sprites estilo 5ª generación en movimiento. Se han incluido diferentes dificultades, con el modo de juego normal y el modo difícil, con lo que depende de ti cómo quieras jugarlo. Lo mejor es que tendremos un modo Nuzlocke personalizado, con lo que podemos aumentar la dificultad añadiendo vidas al juego o poniendo algunas restricciones como no poder usar los centros Pokémon. Lo hemos visto en otros fangames y la verdad que está bastante bien la opción si eres un veterano. La duración, como imaginas, va a ser pues más de 10 horas de partida. Tendremos 8 gimnasios y Liga Pokémon incluida, que será la historia principal. Eso sí, no solo vamos a tener esta historia principal, sino que también tendremos misiones secundarias que podremos completar para recibir recompensas únicas. Actualmente el juego contiene 11 rutas, además de 11 pueblos y ciudades, que podemos explorar como queramos. Los gráficos, como ves, son estilo 4ª generación, con toques de la 5ª generación en los mapas. Como digo, los gráficos de mapeado se ven coloridos y muy llamativos, con un poquito más de toque de la 5ª generación. Los personajes y Pokémon del mundo serán estilo 4ª generación. Vamos con la historia y sinopsis del autor, que como verás vendrá con mucha información, además de personajes que encontraremos. Lo mejor es que no solo tendremos una historia principal, sino un montón de misiones secundarias para conseguir recompensas extras y únicas. Y bueno, vamos con la historia a ver de qué va. En esta aventura por la región Peripe te acompañarán 2 amigos, Víctor y Alejandra. Víctor es un chico muy emotivo y sueña con ser el mejor entrenador de la región.
Alejandra es más tranquila y observadora, le encanta aprender y lo demuestra en sus combates. Los tres vais a emprender el reto de los 8 gimnasios y la Liga Pokémon. A lo largo de tu aventura conocerás al equipo Voltio, cuyo objetivo principal es fomentar la reproducción de las especies en peligro y su relación con el medio ambiente. Este tendrá un rol fundamental en el desarrollo de los personajes. Cada uno de tus compañeros tendrá una opinión diferente respecto a ellos. Tú serás el nexo de unión. Con el paso del tiempo aprenderás las leyendas que esconde esta enigmática región y forjarás amistades tanto con líderes y altos mandos como con los comandantes del equipo Voltio. Los Pokémon de esta región se caracterizan por ser muy variopintos y haber desarrollado sus propios movimientos y habilidades, cosa que los hace únicos y los vuelve muy útiles en combate. Los amantes de las estrategias amarán estos nuevos Pokémon. Y bueno, ya sí que sí, toca el momento de conseguir tu corazón y me gustaría que comentaras si te gusta el modo Nuzlocke personalizado, que al final es algo llamativo y que a muchos sé que os gusta, pero por saber si lo usáis en vuestras partidas. Deja tu comentario y os iré leyendo a ver cómo jugáis. Yo sinceramente lo pongo en pocas ocasiones, ya que la primera vez me gusta disfrutar del juego tal cual está, ya que es verdad que muchas veces ponerte el modo Nuzlocke y modo difícil así de primeras pues es una locura. Y bueno, voy con mi opinión personal, aunque no tengo demasiadas quejas. Si eres un jugador experto en Pokémon, podrás disfrutarlo con dificultad aumentada, y si prefieres una aventura normalita también vas a poder. Que tenga 8ª generación e incluso 9ª, batallas en movimiento y tantas novedades es alucinante, sobre todo porque está en español y puedes disfrutarlo completo. 2 en 1. La verdad que ya se echaba de menos algún nuevo fangame completo en español de Pokémon, y sé que muchos siempre lo preferís. Pero bueno, me alegra que haya sorpresitas siempre y es algo que seguro todos agradecemos. Y bueno, vamos al momento importante sobre si lo recomiendo o no. Pues obviamente que lo recomiendo, tienes una historia típica, sí, pero suficiente para calmar tus ganas de jugar Pokémon y capturar a todos los Pokémon, incluso de la 9ª generación. Bueno, no están todos, obviamente, pero... Cuando digo 9ª generación no digo que estén todos, pero sí algunos que ya salieron oficialmente y ha querido incluir el autor, que me parece un detalle bastante bonito. Y sí, mi opinión es que lo recomiendo 100%, creo que deberías jugarlo, probarlo y al menos hacerte unos cuantos gimnasios que ya verás como la aventura te va a gustar. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!